días, queridos televidentes, bienvenidos a su programa Vida Sana. El día de hoy tendremos una entrevista con el psicólogo Johnny Cabrera. Bienvenido, doctor Johnny Cabrera. Muchísimas gracias, como siempre, tratando de colaborar lo que más se pueda en la salud mental de nuestro país. Y bueno, vamos con la entrevista sobre el suicidio. ¿Nos podría explicar a nivel general de Latinoamérica, en términos clínicos, qué es la suicidología? Mire, como le decía anteriormente en un programa, a mí me da mucha pena que en nuestro país no exista investigaciones serias sobre temas, ¿no? Entre ellos, el tema del suicidio ha sido tratado más a nivel de hospitales referentes, como por ejemplo el Herminio Valdizán, el Hospital Arco Herrera, el Hideo Noguchi, pero no ha sido tratado también en escuelas, en colegios, donde existen síntomas presuicidas de muchos chicos y no se ha llegado a establecer todavía una investigación más global sobre el asunto. Más se investiga y se sabe sobre las personas que ya están con un problema establecido de depresión, con un problema ya grave de autodestrucción, donde los padres a veces tienen que llevar a sus hijos a una institución porque ven que están haciéndose un gran daño o ya han intentado hacerse daño, ¿bien? Que es de una u otra forma unas conductas de las que llamamos nosotros presuicidas, ¿no? Bien, la suicidología ha sido investigado mucho en Argentina, donde tienen graves problemas de ese tipo, en Colombia también, ¿no? Ha habido muchos estudios en Uruguay, ¿no? Donde hay hasta muy buenas estadísticas sobre ese tema. Por ejemplo, ¿no? Se sabe que para los jóvenes, para los adolescentes, más del 35% de adolescentes han tenido alguna vez un pensamiento suicida, alguna vez. 35% en Latinoamérica. Yo pienso y creo que en el Perú debemos estar más o menos en ese nivel o un poquito más, hablando de chicos que ya nos van referenciados a un hospital de salud mental, sino dentro de lo que es lo global, ¿no? ¿Bien? Ese tipo de estudio, por desgracia, no ha existido de forma muy seria en nuestro país. Sí, la sociología trata de establecer los síntomas, trata de establecer los signos que tiene una persona antes de autoeliminarse. ¿Para qué? Para que en ese proceso evitar la autoeliminación de la persona, viendo cuáles son los resortes que lo conducen a ello. Y obviamente ahí está el tratamiento de también muchos profesionales, psicólogos en la parte inicial, psiquiatras también en la parte medicamentosa, cuando ya la depresión se convierte en algo crónico, ¿no? Médicos, inclusive cuando se trata de niños, pediatras que tienen que conocer sobre el tema también, porque ha existido en nuestro país suicidio de niños, ¿entiendes? Y lógicamente los psiquiatras y psicólogos no se han abasto en nuestro país para ver toda la problemática que significa eso. Claro, ahora referido al tema sobre el expresidente de la República, Alan García Pérez, ahora recientemente se ha abarcado un poco más sobre los suicidios, debido al hecho que se ha acontecido. Y bueno, ¿por qué es tan difícil de notar el desarrollo del proceso suicida en un individuo? Es difícil porque, a ver, primero, nosotros cuando vemos una persona que está deprimida, que es una de las causas más frecuentes para que uno termine al final con una autodestrucción, un suicidio, tiene un síntoma muy habitual que todos tenemos, ¿no? Pena, congoja, aislamiento, se encierra, ¿no? No quiere salir a la calle. O sea, eso es algo que uno cree que los hijos tienen como algo pasajero y que le va a pasar. Solamente ha tenido problemas en el colegio, ha tenido problemas con la enamorada, ha tenido problemas con las amigas o los amigos. Entonces uno cree que es algo normal y que va a salir. Cuando puede ser muchas veces el inicio de un síndrome mayor, si no es adecuadamente investigado por los padres y de una u otra forma, digamos, investigado por ellos, ¿no? Eso avanza cuando uno no ve los primeros síntomas. Por ejemplo, ya empieza no solo el aislamiento, sino las ideas autodestructivas, las ideas de desvalorización. No valgo nada, no sirvo, o simplemente el mundo sería mejor sin mí, ¿no? Ya comienzan las ideas más firmes de autodestrucción. Y eso ya se comienza a ver cuando algunos chicos hacen las preguntas a sus mami. Mami, ¿qué pasaría si yo no estuviera aquí? O sea, no quiere decir que el chico se va a mudar de barrio, se va a ir de la casa para vivir solo. No, ya eso de que ya quiere dejar de existir. Él está dando un mensaje de su posible desaparición. ¿Entiendes? ¿Llorarías, ma? ¿Entiendes? O sea, ahí hay otro signo que es ya algo más adelantado que simplemente el aislamiento.
¿Qué patología se desarrolla en un paciente para dar indicios de deseos de suicidio? Por ejemplo, usted nos explica que los pacientes normalmente, o las personas o los individuos, llegan a decir ya no quiero existir o esas cosas, pero ¿qué patología se desarrolla mucho más avanzados para ver que la persona quiere ya indicios de suicidarse, ya, o sea, ya tiene la decisión ya tomada? Bueno, como le decía, ¿no? Después de que uno se convence de que no vale nada, se convence de que este mundo estaría mejor sin él o ella, ya vienen otras tendencias. Por ejemplo, los padres deben ser, cuando se trate de jóvenes, adolescentes, deben saber muy bien a veces qué páginas web tocan a sus hijos. Por ejemplo, hay chicos que ya están buscando formas de autoeliminarse. Claro, como lo que hubo hace un tiempo, hace unos años, sobre la ballena azul, si no me equivoco, todos los retos que tenían que pasar para ellos poder, si no me equivoco, era una meta o algo así, que ellos tenían que cumplir. El dejar de existir era la última opción que ellos tenían. Así es. O sea, ya los chicos comienzan a averiguar sobre esos temas. Inclusive hay personas que ya comienzan a maquinar su suicidio. Por ejemplo, mucho lo que se sabe, señora Alan García, es que él primero escribió una carta unos meses antes que entregó a su abogado. O sea, ahí ya existía la intención. Él lo fue larvando seguramente, ¿no? Viendo toda la amenaza que tenía a nivel de lo que significaba. Toda la presión mediática y todo lo que iba a congevar de que se descubriera todo lo que él había cometido. Como se está viendo en estos días con las declaraciones del señor Barata. O sea, él iba a ser desbaratado. Iba a ser desbaratado. Entonces, él optó por lo que implica esto. ¿Cuál es el dolor más grande que puede tener una persona? Porque, ojo, el suicidio también se origina por calmar un dolor. Por ejemplo, en España, hace unos días atrás, ocurrió el caso de una señora que padecía esclerosis no múltiple, que tenía serios dolores a nivel de músculo y ya no podía aguantar más y le pidió a su pareja que calmara su dolor. Ahí no estamos hablando de un suicidio como elemento de depresión, pero es un suicidio producto del dolor. O sea, la persona quiere calmar el dolor, quiere evadir, ya no quiere sentir más el dolor. Y eso en España provocó todo un problema legal, etcétera, ¿no? Sobre así la eutanasia. Claro, la eutanasia que implica la teoría de Arthur Koestler sobre el bien morir, que es una forma también de suicidio. Es una forma. Pero es una manera médica porque dependiendo de la condición de la persona. Y que es aceptada en muchos países, eso no se puede negar. Pero el caso es que el dolor también puede producir eso. No solo el dolor, la vergüenza. Si yo sé que no valgo nada, sé que no sirvo para nada, entonces soy una vergüenza para mi familia. Y esa vergüenza me produce un sufrimiento interno. Entonces, ¿cómo soluciono yo ese sufrimiento? Eliminando. Bien, igual en el caso del señor, probablemente García, él sabía que iba a llenar de oprobio a su partido, a su familia, a las personas que estaban en su alrededor. Él decía que no iba a permitir que lo capturen, que había sido presidente 2 veces. Inclusive en esa carta, que queremos creer que es correcta y verdadera, que él la hizo, dijo que él no iba a estar como otras personas, digamos, engrilletadas, padeciendo su miserable vida, ¿no? Claro, él más que todo lo hizo por el honor que tenía hacia su persona, quizás claro, por no mancillar su honor, como si bien es cierto, y más que todo por sus hijos, por su familia. El dolor de la vergüenza, básicamente. Y bueno, cambiando de tema, ¿es frecuente el suicidio entre niños y adolescentes? En nuestro país, últimamente, en los referentes de hospitales como les mencionaba, el Gedeón Noguchi, el Arco Herrera, el Hospital Emilio Valdizán, ya hay mayores, consultas sobre el tema, ¿no? Últimamente, yo le mencionaba, por la violencia y el estrés que se vive en nuestra sociedad, a los niños también se les obliga a hacer cosas de grandes. Se supone que un niño, cuando es pequeño, tiene que jugar. La parte lúdica es importante en su desarrollo. Pero aquí en el Perú hay muchos niños que son obligados a trabajar desde muy pequeños. Otros padres creen que un niño pequeño puede tener ya grandes responsabilidades. Eso también implica otra cosa. Las responsabilidades son graduales, especialmente en los niños, ¿no? Y hay que saber cuáles se dan. Ahí hay un problema estresante. El niño tiene que contribuir a veces con la familia. Y eso origina que él tenga más adelante conductas agresivas hacia los demás y hasta a sí mismo. Otra cosa en los niños y en el adolescente es el problema de su sufrimiento, de su apariencia. Hay un montón de chicos que no se consideran bellos, bonitos. Los padres a veces exacerban en exceso la apariencia, ¿no? En el colegio mismo los fastidian por esa razón.
o porque usan lentes, o porque es gordito, o porque es gordita, o porque es chiquito, o porque es muy grande. Entonces, el adolescente tiene un padecimiento terrible en lo que es su autoestima relacionada con su apariencia. Y otra vez también con su rendimiento académico. Los padres comienzan a censurar diciendo, eres un burro, no has aprendido nada. Claro, menospreciándole, haciéndole sentir menos cuando deberían impulsarlo a sentir mejor. Eso es en torno al familiar y en torno al ámbito donde ellos se lo rodean. Eso desvaloriza a una persona y hace que a un instante uno piense que este mundo es mejor si es que uno no está aquí. Se comenta que el expresidente de la República tenía un trastorno de delirio de grandeza. Sí, eso se llama en el mundo clínico megalomanía. La megalomanía es el hecho o la forma como una persona al tener una autoestima excesiva cree que puede hacer grandes cosas, abarcar grandes elementos y a veces no lo hace. Según lo que yo sé en los famosos Wikileaks, un embajador del Perú, un embajador norteamericano en el Perú, hizo un informe sobre Alan García diciendo que él tenía un ego colosal, y que muchos lo han fastidiado con eso durante muchos años, ¿no? Aparte de otras cosas que él sabe que él tenía también a nivel de su conducta. Por ejemplo, muchos lo han fastidiado durante años por su consumo de litio o algo así, ¿no? Se le decía siempre eso. Inclusive su enemigo acérrimo en el mundo político, que era el señor Popio Olivera. El señor Olivera, ¿no? Él le hablaba mucho sobre eso, ¿no? Ya. Entonces, la megalomanía en él era, lógicamente, hasta su forma de expresarse cuando caminaba, se notaba que él quería expulsar todo. Claro, hay reportajes donde él, por ejemplo, las personas por protegerlo se ponen adelante, pero él no tolera o los empuja o los patea. Y se ha habido en 2 ocasiones que él ha actuado de esa manera, cuando simplemente se trataba de que su imagen o quizás su persona no se afectaba por nada, pero simplemente él actuaba de otra manera, como que yo estoy adelante, yo debo ir adelante, nadie puede ir adelante mío. Y sin control. O sea, él sabía que había cámaras, él sabía que lo iban a fotografiar, pero aún así lo hizo. Lo pateó, lo codeó, lo empujó. O sea, si uno analiza esa situación, se da cuenta que es una persona que lógicamente no quiere que nada ni nadie lo interrumpa y que puede hacer lo que él desee sin ningún problema. Porque yo soy el presidente, yo llevo la bandera y lo demás estorba. Ahora, no hay tampoco que satanizar tanto la figura de García, porque en el fondo, si uno se da cuenta, él en el fondo tenía seguramente una psicología muy torturada. Ser 2 veces presidente de un partido, sentirse, no sé, mal por no poder reaccionar ante algo que se le venía encima, que era todas las declaraciones de sus allegados, que también tenía que pensar en su familia, en sus hijos. ¿Se imaginan a un hombre con un ego tan grande que vaya a la cárcel y su hijo lo vaya a visitar a la cárcel, o su actual pareja? Todos nosotros sabemos que, aparte del hecho de tener unos delirios de grandeza, la megalomanía, también era una persona que podía tener un sufrimiento asociado a la vergüenza. ¿Entienden? Y eso nos permite a nosotros sentir también que no todo es, entre comillas, terrible, ¿no? O sea, las personas que se avergüenzan de sí mismos, de lo que son o lo que han hecho, también merecen cierta, supongo, comprensión, ¿no? En cuanto a ello, y merecen un tratamiento también. Él debió de tener a un tratamiento para, lógicamente, calmarse y tratar de tomar una mejor decisión antes que su eliminación. Él tiene un hijo pequeño, un hijo adolescente, tenía una familia. Es más, no iba a ser el único que iba a estar en la cárcel. Ya están algunos ya visitándola. Sí, pero el tan solo hecho de sufrir ese trastorno y que no quería ser como los demás y seguir... Por eso le decía, si él hubiera tenido un tratamiento, una conversación más pasiva, con una conversación con alguien que realmente se preocupe por él, él estaba solo, se aislaba. Si uno ha visto el suicidio que él ha cometido en su casa, él estaba solo. Su pareja actual estaba fuera del Perú y sus hijos también, estaba solo en su casa. Seguramente estuvo varios días solo. Y tuvo todo el tiempo para poder armar todo el esquema de lo que significaba. Claro, porque se nota que al momento de que él no quiso bajar las escaleras, él se queda en el segundo piso, se levanta luego de agacharse para hablar con el fiscal y se queda pensando, se toca el pecho, sube las escaleras de manera acelerada
y simplemente se encierra en su cuarto. Pero antes se ve que ya saca la pistola en el caso. Eso lo he visto en los videos, claro. Por eso le digo, no solamente es el hecho de tener un ego grande, sino también de tener vergüenza. Esas dos cosas se juntaron y él creía que su única salida era, como le decía a una persona, huir hacia adelante. Es una forma de huir hacia adelante. Y bueno, referido a la prensa, ¿usted cree que la prensa ha sabido manejar todo lo del suicidio? Quizás han tenido el cuidado adecuado. No, sinceramente, cuando uno ve los diarios, ve las pasiones que genera la política en el Perú, nosotros que debemos tener noticias un poco más centradas en el caso mismo, hemos visto cómo lo ideológico ha preponderado en la forma como se ha visto. Por ejemplo, hay diarios que lo han exaltado hasta el punto de decir Alan héroe. Inclusive en su propio partido se ha gritado eso varias veces. Le han dado de mártir. Ajá. O sea, y por otro lado, los que son de oposición le han dicho pues cobarde o algo por el estilo. Por lo tanto, lo único que se hizo fue un carnaval de pasiones en cuanto a las noticias. Lógicamente uno tampoco puede pedir una objetividad total en el periodismo, porque el periodismo también tiene su forma de ver la realidad, ¿no? De acuerdo a cómo uno es y donde uno trabaja. Pero no debió tratarse de una forma tan polarizada, hasta el punto que ahora, mira, no es broma, si no se encuentran los elementos reales, fehacientes con el señor Barato o algo así, para el APRA va a ser un mártir. Y lógicamente inclusive va a generar alguna violencia si es que se encuentra o no se encuentran las pruebas debidas, y van a decir que es inocente y que se mató, y hay culpables de su muerte. Y van a buscar culpables de eso también, ¿entienden? Van a incidir en esa situación. O sea, se pierde la objetividad, se pierde plenamente la objetividad. Igual en el otro lado, ¿no? Que se debió matar, que es un cobarde, y eso también va a generar pasiones. Entonces, el Perú, como dicen los libros de historia, ¿no? Para que a veces los libros de historia digan algo que es real, tiene que pasar varios años para que uno pueda analizar el contexto, las situaciones. Lógicamente esto va a reventar en pasiones porque hablamos de un partido político que tiene fuerza en este país. No tendrá muchos congresistas, pero tiene fuerza. Es uno de los pocos partidos que existen. Y también está la parte de gente que lo detestaba también a él, ¿no? Él generaba, así como generaba adhesiones, generaba pasiones también. Entonces, los psicólogos creemos que eso no es una forma de analizar un fenómeno. Es como en la casa, cuando hay un divorcio. Papá y mamá que no se entienden, no se comprenden, el divorcio se convierte en algo tortuoso para los hijos, porque papá dice un montón de cosas sobre mamá, así sean ciertas o imaginarias, y mamá dice cosas sobre papá de la misma forma. Y uno da cuenta que, caramba, ¿cuándo se amaron? ¿Cuándo se encontraron? ¿Por qué se odian así? Y los hijos en medio, viendo quién es el bueno y quién es el malo. ¿Sabía? Y bueno, vamos con las preguntas del hashtag. Ya saben que nos pueden taguear como Vida Sana TV en Instagram y en Facebook. Vamos con la primera pregunta de Pamela desde Cercado de Lima, que nos pregunta ¿qué y cuáles son los factores de protección para un niño, para un joven que tiene pensamientos suicidas? Bueno, primero que los padres, es el primer lugar donde se hace una especie de contención del chico que tiene problemas de autoestima, problemas depresivos. El primer elemento es la familia. O sea, los padres deben ver cómo los síntomas en el hijo han cambiado ostensiblemente. Por ejemplo, si el hijo era muy hablador, ahora casi no habla en la casa o a la hora de comer. Si el hijo sale muy seguido a la calle, ahora se queda más tiempo en la casa y se aísla en su cuarto. Si el hijo es una persona que habla de temas agradables, festivos, el fútbol, algo así, ahora habla de temas más deprimentes y fúnebres, ¿no? O sea, los padres saben muy bien cómo la conducta de los hijos varía. Y ahí se tiene que hacer el primer episodio de contención. Ver qué pasa, qué sucede, qué problema ha tenido. ¿Bien? Investigar sobre el tema y lógicamente ahí ver en qué pueden ayudar ellos, ¿no? Si ven que no pueden y el chico sigue con eso, lógicamente el segundo elemento de contención son los amigos. Hablar con ellos, oye, ven y saca a mi hijo, ven, vamos a llevarlo a pasear. Tratar de recibir ayuda de otra manera, de alguien que conozca quizás o tenga mucha más confianza con él. Así es. A veces hasta la enamorada, la pareja, ¿no? Ahora, pero si ya ni siquiera ahí se puede contener el asunto, ahí recién tienen que actuar los profesionales. Ahí recién. Acá a veces es muy facilista, ¿no? Mi hijo está mal, lo llevo al psicólogo. No es así, hay que ver algunos síntomas también, algunos elementos. A veces puede que el chico pueda resolverlo. Y eso es lo ideal. O sea, no es que apenas tengo algo, no, te llevo al psicólogo. No, sino que apenas tienes algo, a ver si lo resuelves. Para que otro día, cuando uno tenga otro problema, también sea capaz de resolverlo por sí mismo. Generar en él
los elementos de autoprotección de su propia conducta. Eso es importante. Y los padres tienen que educar a los hijos para que ellos también aprendan a enfrentar y resolver sus problemas ellos mismos, primero. Si pasa a segundo nivel, o sea, ya se aísla más, no quiere ni salir con los amigos, entonces ya eso es algo más difícil. Y ya se tiene que buscar ayuda profesional. Así es, así es. Y bueno, vamos con la segunda pregunta. Ya saben que es #Vida Sana y nos dice Alexis, ¿se puede decir que un suicida está 100% seguro de que desea realizar el suicidio? No, no. Lo piensa mucho. ¿Recuerdan el caso de Alan? Él lo pensó mínimo cuando dejó su carta un mes antes. O sea, en ese mes pudo haberse hecho algo para que él no tome una decisión tan trágica. Mínimo, como le digo, ¿no? O sea, cuando ya hay hasta una intención por escrito, o una intención que se da, como en el caso de los chicos adolescentes, en poemas, en escrito de su casa, o en la búsqueda de páginas de autodestrucción. Entonces, ahí hay un periodo donde el chico puede ser disuadido, donde se le puede decir que hay cosas diferentes y ya, como digo, con un profesional. Y con la ayuda, lógicamente, de los padres también. El suicidio es todo un proceso. No es algo que automáticamente uno piensa en hacerlo. No, es todo un proceso. Y en ese proceso hay varios elementos que pueden actuar. Como digo, primero la familia, las amistades, la gente que nos ama y, lógicamente, después ya los profesionales. O sea, no es algo que se da de la noche a la mañana. No, es todo un proceso. Ya. Ahora nos dice Marjorie desde Caraballo, nos comenta con el #Vida Sana, ¿de qué manera se puede ayudar a la persona que atraviesa por este proceso? Como le decía, de acuerdo al nivel que tenga nuestro amigo. A ver, ¿sabe usted que uno de los casos más interesantes de superar la depresión o la tendencia autodestructiva es provocar más serotonina y dopamina en el cerebro? Y no por medicamentos. Los psicólogos aconsejamos que una persona deprimida salga a caminar, haga algo de deporte, porque aunque ustedes no lo crean, el acto mismo de tener actividad física mejora la producción de esos neurotransmisores en el cerebro, originando que la persona tenga mejores ganas de vivir y sonría más. Y eso es un buen antídoto para evitar esos pensamientos negativos que lo van a ir capturando poco a poco si no se detiene el proceso, por lo menos si no se le pone una contención. Ahora, esa es una. La otra, lógicamente, es también darle mensajes positivos en lo que hace. Motivarlo, darle aliento en todo caso para que él empiece a que sus pensamientos sean más positivos y deje de lado todas esas ideas. Así es, así es. Eso es lo que se debe hacer. Y bueno, esas fueron las preguntas con el # del día de hoy, Vida Sana TV, y el tema sobre el suicidio. Nos vemos en un próximo capítulo. Ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram como Vida Sana TV, y en nuestro canal YouTube van a poder ver la entrevista. Gracias, psicólogo Johnny Cabrera. De nada. ¡Yupi!